ronda, les pediría que un poco siguiéramos haciendo entonces ustedes la reflexión y este llamado a cuáles consideran entonces que serían esas rutas, estas alternativas. Algunas de ustedes ya las empezaron a plantear, ¿no? Sobre todo el tema de humanizarnos, como nosotros también empezamos de inicio. Estos espacios con las familias los hemos venido no solo pensando, sino sintiendo para tocar y mover, ¿no? O sea, las cifras ahí están, o sea, en las universidades también están repletos de investigaciones, de datos, pero ¿qué pasa con esa sintonía entonces de pasar a la investigación, al dato, a conocer a lo mejor cuál ha sido el proceso, a sistematizar seguramente también puede ser su experiencia? Yo creo que hay que seguir pensando, hay que seguir siendo creativos y en este sentido desde estos espacios académicos, de los cuerpos de académicos, de las personas que están en las universidades, justamente ustedes, ¿qué llamado les hacen ante esta condición y esta crisis humanitaria pues a estos y a muchos otros? Ustedes han estado en muchísimos espacios, pero particularmente hoy que estamos en un espacio universitario, ¿qué mensaje y qué llamado seguimos reforzando a los jóvenes, a los académicos, ¿no? A las autoridades universitarias ante esta situación? Bueno, desde las universidades, la visibilización y sensibilización en universidades. En el tema de los desaparecidos, todos debemos involucrarnos y participar, a todos nos afecta, aún sin ser víctimas. Las universidades pueden y deben apoyar e involucrarse en el tema, porque todos los integrantes de ellas también son parte de una sociedad. Las formas en que pueden apoyar son muy diversas, con la realización de foros en los que se aborde el tema y donde participen víctimas, activistas y académicos que hablen desde su experiencia y conocimiento. La difusión de la realidad que se vive es importante y necesaria como medida preventiva y de orientación en estos desafortunados casos. Yo preparé algo desde lo académico. Son 3 puntos y 2 en lo práctico. Desde lo académico, 1, actualizar los planes de estudio de los programas que imparten a fin de incluir materias que les permitan a los estudiantes analizar el contexto de violencia política y social al que se enfrenta la sociedad mexicana en la actualidad. ¿Sí? 2, incorporar en esta actualización a los planes de estudio en la perspectiva de género, sea como tema de los cursos ya establecidos y como materias nuevas al respecto, con la finalidad de informar y concientizar a los estudiantes y dotarlos de herramientas que les permitan realizar su futuro trabajo profesional de forma sensible a la problemática en particular que enfrentan las mujeres en contexto de violencia. 3, ofrecer cursos especializados, seminarios y diplomados de cómo entender, documentar y enfrentar el problema de la desaparición forzada en México, a fin de dotar de herramientas a los y las defensores de derechos humanos, activistas, funcionarios comprometidos en la atención de esta problemática. Sería desde lo académico 3 puntos de vista. En lo práctico, 1, fortalecer los departamentos de ciencias forenses para contar en las universidades locales con centros confiables que puedan realizar muestras de ADN, identificación de restos humanos y demás trabajos especializados que las instituciones del Estado no han podido realizar de forma eficiente, veraz y con apego al derecho internacional. 2, desarrollar centros universitarios de atención a víctimas que brinden apoyo psicológico y legal a familiares de personas desaparecidas, así como a personas que han sido víctimas de un delito grave. Esto es relevante debido a que muchos de los familiares de personas desaparecidas han padecido procesos de revictimización al enfrentar solo los procesos legales, siendo su vida personal, familiar, laboral y comunitaria realmente afectada. Sí, esto es desde un punto de vista
mío que me parece precisamente esencial que todas las universidades se sumen. Y como un dato les voy a comentar, en España las universidades colaboran en la búsqueda de los desaparecidos. Se creó la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la cual la confortan 50 universidades públicas y 26 universidades privadas, ¿sí? Ellos firmaron un convenio con la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas para impulsar la colaboración precisamente de las universidades. 3 puntos que ellos tienen es promoción de las investigaciones universitarias. 2, hacer más visible la causa. Y 3, red de conocimiento de las universidades. Si en otros países lo hacen, ¿por qué México no? ¿Sí? ¿Por qué México no empezar a implementarlo? Y bueno, yo quiero hacer un cierre con una simulación del gobierno. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un gobierno corrupto en sus 3 niveles, municipal, estatal y federal. En otros países hay servidores públicos detenidos y procesados, y en nuestro país tenemos gobernadores involucrados en lavado de dinero, narcotráfico, rateros y asesinos. Desde ahí enfrentamos la corrupción y la apatía por parte de la autoridad hacia los ciudadanos. Claro ejemplo lo tenemos con Javier Duarte, ¿no? Exgobernador de Veracruz, que dejó un estado sumido en terror, violencia y en la peor crisis financiera. Él era la máxima autoridad en el estado, encargado de darnos seguridad a sus ciudadanos, y en cambio solamente recibimos de su narcogobierno miles de jóvenes desaparecidos, miles de familias fragmentadas. ¿Y qué pasa? Tenemos a su exsecretario de Seguridad Pública, Bermúdez Zurita, hoy detenido por delincuencia organizada. Tenemos a su comandante premiado durante su mandato como policía del año y preso igual por el delito de desaparición forzada. Y el colmo, la burla para los veracruzanos, la burla para todo mexicano, es que nombraron recientemente como presidente del comité directivo del PRI en Morelos a Fernando Charleston Hernández, quien ocupó el cargo de secretario de Finanzas de Veracruz durante el mandato de Javier Duarte de Ochoa. De acuerdo al Contralor Estatal de Veracruz, Guillermo Moreno Chazarini, existen 150 colaboradores de Fidel Herrera y Javier Duarte investigados por más de 150 millones de pesos de desvío de dinero. ¿Y qué pasa? Él es uno de los principales. Charleston Hernández es uno de los principales investigados. ¿Cómo es posible que lo hayan nombrado presidente? ¿Cómo es posible que lo hayan premiado? ¿Sí? Si él fue partícipe en todo el desvío de dinero, en el desfalco del estado de Veracruz, colaborando con Javier Duarte de Ochoa. Pero pues yo creo que esta es la prueba clave de la simulación del gobierno de nuestro presidente Enrique Peña Nieto y de su partido político, el PRI. Y pues por un lado tenemos el crimen organizado y por otro lado tenemos el crimen legitimado y autorizado. ¿Y qué esperamos como ciudadanos? ¿Qué esperamos nosotros? ¿A quién exigimos justicia? ¿A quién le exigimos la presentación y localización con vida de los miles de desaparecidos en el Estado mexicano? Yo me pregunto, ¿a quién? Y dijera yo, me duele la injusticia, me duele México. Y dicen que los muertos se les tiene que dejar ir y a los desaparecidos se les tiene que hacer volver. Muchas gracias. Pues me gustaría que en todo esto pues se tomen en cuenta los migrantes, ¿no? Porque los migrantes son invisibles, a los migrantes nadie los menciona y agradezco mucho nuevamente, les repito, este espacio que me dan para poder
hablar de ellos para poder denunciar lo que ocurre con los migrantes, más que todos centroamericanos, porque ellos también son seres humanos, ellos tienen una familia que está sufriendo, que los está buscando, y que día a día estamos perdiendo más personas, más jóvenes. ¿Qué pasa ahora que, bueno, pues prácticamente yo soy la única madre centroamericana que estoy aquí buscando a mi hijo? Que sé que muchas de ellas quisieran estar aquí también buscando a su familiar, pero hay muchas razones por el cual ellas no pueden hacerlo. No sé si afortunadamente o desafortunadamente yo solo tengo un hijo, porque digo tengo, porque lo tengo que encontrar, tiene que estar en algún rincón del país de México. Entonces a mí no me importó dejar lo que sea, familia y todo, ¿no? Porque cuando perdemos un hijo perdemos todo. Yo obviamente dije, pues ya no tengo a Oscar, no tengo nada, y yo voy a buscarlo y a dedicar mi vida a la búsqueda. Así fue, desde el momento que tomé la decisión de salir de mi país en la búsqueda de mi hijo, no he parado ni un momento, ni un instante en la búsqueda de él. Como las compañeras lo pueden saber muy bien, que el día que nosotros no hacemos nada por nuestros hijos, por lo menos aunque sea hacer una llamada para preguntar cómo va el caso de nuestros hijos, qué seguimiento se les está dando, no podemos dormir tranquilas, porque decimos no hice nada por él este día. Aunque a diario hacemos algo por otras personas, por otras familiares. En mi caso, por las madres centroamericanas, y obviamente no solo las madres centroamericanas, cualquier persona que acuda a mí, ahí estoy, y con mucho cariño, con muchísimo amor, podemos acompañar, podemos darle una palabra de aliento, una palabra de consuelo, porque no podemos permitir que lo que nosotros hemos sufrido, otra familia lo sufra. Porque los que les comentaba desde el principio, es difícil cuando iniciamos este proceso, que no sabemos por dónde, a quién acudir, pero cuando hay alguien que nos escuche, eso nos da más facilidad. Y nosotros con nuestra experiencia ya no podemos permitir que lo que las autoridades han hecho con nosotros se lo hagan a otra persona. Por eso es importante acompañarlas. En el caso de las madres centroamericanas que tienen la oportunidad de ingresar al país una vez al año, porque desafortunadamente las personas pobres no pueden ingresar a este país. Los centroamericanos necesitan una visa para poder ingresar a territorio mexicano. Y una visa que no es tan fácil obtenerla, porque para que un centroamericano tenga una visa, tiene que tener propiedades, tiene que tener cuentas bancarias, tiene que tener muchísimo dinero, el cual no cualquiera lo tiene. Por eso esta facilidad solamente es para los empresarios, para los políticos que se dan ese lujo de poder viajar por todo el mundo, ¿no? Entonces ahora, con el trabajo que hace el movimiento migrante mesoamericano, que se ha logrado conseguir un permiso para que las familias puedan ingresar al país una vez al año y hacer la búsqueda ellos personalmente, denunciar, visibilizar la desaparición de sus familiares desaparecidos. Porque si en México dicen que hay 30,000 desaparecidos, que obviamente todo lo decimos, no es cierto. Centroamericanos tenemos más, son miles y miles, pero más de 80,000 no. Realmente no tenemos una cifra oficial, porque como les comentaba, la mayoría de personas no denuncian, están encerradas, sufriendo, y ese es mi dolor, mi tristeza, pensar en que en algún lugar de Centroamérica, en un lugar remoto, donde no hay forma de comunicarse, hay familias y cientos de familias sufriendo
sin poder hablar con nadie, sin poder comunicarse con nadie, sin que nadie las escuche. No le cuentan ni a su propia familia. Lo están sufriendo en silencio, que hace muchos años no sabe de su familiar. Y así muchos de ellos han muerto con esa tristeza, con ese dolor. Y eso a mí me angustia más. Y yo no estoy conforme solo con estar buscando a mi hijo, sino que yo estoy preocupada por todas estas personas y haciendo todo lo que esté en mis manos para poderles ayudar. Y exigirle al gobierno centroamericano que tiene que darnos respuesta por todo esto que está sucediendo. A mí muchas personas me preguntan, Ana, ¿no tienes miedo? ¿No tienes miedo de que algo te pueda pasar? ¿O no tienes miedo de que te vayan a deportar porque estás aquí exigiéndole a un gobierno que no es el tuyo? Le digo, yo no tengo miedo. No tengo miedo porque yo estoy buscando a mi hijo que aquí desapareció, que el mismo gobierno me le desapareció. Y México tiene deudas pendientes conmigo. Y hasta que no solucione este problema, yo no me regreso a mi país. Hasta que yo no tenga verdad qué ha pasado con mi hijo y que no haya justicia. De todas estas personas responsables de la desaparición de mi hijo, yo no me puedo regresar a mi país. Y aunque yo tenga respuesta, que ya sepa bien qué pasó con mi hijo, obviamente ya no voy a ser la misma Ana de antes. Ya no me voy a ir a mi casa a pensar en futuros, en pensar en hacer dinero, en otras cosas. No, va a ser para exigirle a los gobiernos centroamericanos que esto ya no puede seguir ocurriendo. Nosotros ya no volvemos a ser los mismos de antes. Esto, la desaparición de nuestros hijos, el perder un familiar nos cambia la vida totalmente. Ya jamás volvemos a ser los mismos. No hay nada ni nadie que llene este vacío que ha quedado en nuestra vida. Jamás se va a llenar. Ahora, yo lo que les quisiera pedir a las universidades, por ejemplo. Tengo muchas experiencias. He hablado he tenido varias oportunidades de platicar en las universidades. Y les voy a comentar un poco, no por presumir. Hace unos días viajé a Italia y tuve la oportunidad de visitar varias universidades. Y fue impresionante la participación de los estudiantes. La verdad que yo no me lo esperaba, fue una sorpresa. Visité una escuela de primaria de niños de 7 años, 8 años, que fue tan emocionante, fue tan hermoso para mí, cómo me recibieron y ver la reacción de ellos, más que todo, que ellos ya sabían la cifra de desaparecidos que hay en este país, saben cómo viajan los migrantes. De esos niños de 7 y 8 años de edad, tenían los dibujos del tren, cómo viajaban los migrantes, los dibujaron a los migrantes en el techo del tren. Me dibujaron a mí buscando a Oscar. Sabían todo. Pero ¿por qué saben todo esto? Por los maestros. Porque la maestra les había comentado todo a ellos. La maestra me conoció a mí el año pasado. Participé en una caravana de migrantes que se hace en Italia también una vez al año. El año pasado yo participé en esa caravana y la maestra me conoció y ella conoció mi historia y todo lo de los migrantes, obviamente, y todo lo que pasa en México, porque yo no hablo solo de los migrantes, hablo en general de todo lo que está ocurriendo, ¿no? en México y en Centroamérica. Y ella todo el año les habló de esto a los niños. Y cuando yo llegué, ellos ya me estaban esperando con toda una serie de información y de preguntas, porque yo tenía que estar con ellos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana
y eran las 12 del mediodía y yo no podía salir de la escuela porque los niños estaban bien atentos y haciéndome preguntas. O sea, se ve el interés de ellos, pero ¿por qué pasa todo esto? Porque los maestros les han hablado. Todo esto depende de los académicos y también de los familiares de su casa. Porque también el padre de familia tiene que sensibilizar a su hijo, tiene que hablarle de todo esto. Muchos de ellos también se enojan con los maestros porque les hablan de este tema. Porque muchos maestros me comentaban en Italia, qué bueno que esta maestra tiene esa oportunidad de poder platicar con los alumnos. A nosotros no nos permiten. A nosotros no nos permiten que les hablemos de estos casos, de este problema a los niños, ¿no? No quieren que se enteren de lo que está sucediendo. Entonces, pero la mayoría sí. Visité algunas universidades donde me reuní hasta con 300 alumnos en unos auditorios increíbles, ¿no? Fue así que, híjole, a mí me sentí algo muy conmovida, ¿no? Porque yo decía, no esperaba esto. Algunos de los compañeros, los traductores, me decían, pues ves que está lleno, pero tal vez 1, 2 o 3 se van a sensibilizar, le va a interesar el tema, y fue todo lo contrario. Cuando él veía todo esto, se quedaron sorprendidos, porque lo primero que me decía es, lo que pasa que como aquí son jóvenes que no saben de pobreza, no saben de violencia, han crecido bien, sin ningún problema, en un país seguro, y no fue cierto, no fue así. Cuando les empecé a hablar yo de todo lo que sucedía aquí y de todo lo que pasó con mi hijo, no había uno de los jovencitos que no lloraran. Todos estaban llorando y todos se pararon a dar las gracias y a decirme, hubieron unos que no sabían hablar español, pero lo hablaban, había traductores, obviamente. Y me dijo una de las jovencitas, en cuanto yo terminé de hablar, me dice, muchas gracias por traernos esta información. Me dijo, llorando, yo me siento culpable de todo esto. Y yo le pregunté, ¿por qué te sientes culpable? Porque hasta ahora yo no había buscado la forma de informarme de todo esto que está sucediendo. Y nosotros desde acá podemos hacer muchas cosas. Le dije yo, sí, claro que sí. Le dije, mi presencia aquí en este país no es con la intención de que ustedes no visiten México. No. No les vengo a hablar en mal de México, al contrario, México es bello, es hermoso, tiene mucho que disfrutar, pero tiene este lado malo que el gobierno esconde. Y quiero que ustedes lo sepan, que se enteren de lo que está sucediendo y que ustedes no permitan que esta situación llegue hasta acá. Como jóvenes tienen que defender el país, tienen que preocuparse por esta situación, por este problema tan fuerte que está sucediendo. Y así en varias escuelas me reuní, en diferentes escuelas, en estas ciudades donde obviamente la gente vive muy bien, Venecia, Verona, Roma, nunca habían escuchado de esto. Me lo dijeron hasta los maestros. Se acercaron los maestros llorando y me decían, gracias por traernos esta información. Y este es un aprendizaje para nosotros, porque tenemos que hablarles de esto a los estudiantes. Entonces les quedó una tarea a los maestros. Y luego fueron a visitar el proyecto, porque yo estaba con el proyecto de Huellas de la Memoria, no sé si ya lo conocen, ¿no? Entonces es algo que esto sí sensibiliza, toca muy fuerte, porque yo les hacía la invitación a los jóvenes para que fueran a ver el proyecto. Y ellos llegaban y veían los zapatos del familiar ahí. Entonces eso les tocó muy fuerte, porque cuando veían, pues claro, la imagen de este familiar que está buscando los zapatos desgastados de hacer la búsqueda. Y lo difícil que no somos escuchados por las autoridades, ¿no? Entonces ellos veían de cerca la realidad. Y es muy diferente ver una noticia, leer un periódico que ver de cerca todo esto que está sucediendo. Entonces, da mucha tristeza,
porque veo, no, sí en otros países que no son los nuestros, se ha logrado sensibilizar a las personas y se ha logrado muchas cosas, porque ahora todos estos jóvenes que a mí me escucharon nos están siguiendo y se están organizando para hacer cosas en el futuro. Y aquí vemos que estamos en un país donde estamos viviendo una violencia terrible, lo estamos viviendo, no tenemos seguridad, salimos con miedo a las calles, no estamos seguros ni en nuestras propias casas. Y los jóvenes no se preocupan, me da mucha tristeza de que esto esté sucediendo, porque se ha normalizado. Lo que nos está pasando aquí es que hemos crecido en esta violencia y desde que tenemos uso de razón ya nos hemos encontrado con los muertos por donde quiera, escuchando estas noticias, viendo estas noticias. Entonces lo vemos tan normal que ya no nos importa y esto es lo difícil. Entonces yo sé que van a quedar estas grabaciones aquí, estos videos, y todas las personas que no están aquí presentes, ojalá, y por medio de las redes sociales o por medio de los maestros, de los académicos, que se los muestren y que nos escuchen a nosotros, que estamos hablando desde nuestro corazón, desde nuestro dolor, de nuestra experiencia. Y nuestra lucha es porque esto ya no siga ocurriendo. Porque si yo ya perdí a mi hijo, no sé si lo voy a encontrar. No lo sé, no pierdo la esperanza, pero no sé si lo voy a encontrar. Pero mi lucha es que ya no desaparezca ni uno más. Un día tener esa noticia, esa paz, esa tranquilidad, que ya no hay desaparecidos. Yo veo los niños que están creciendo, que van tomados de la mano de sus padres a las escuelas, los observo y me da mucha tristeza, porque digo, ¿por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué tenemos que vivir con tanto miedo? ¿Por qué no hacemos nada para evitar todo esto? Está en nuestras manos, está en nosotros evitar todo este problema. Eso es lo que yo les puedo decir como madre. Y tenemos que luchar entre académicos, entre estudiantes, entre todos, entre padres de familia, porque de los padres también no les tenemos que esconder esta información a los hijos. No les tenemos que esconder la verdad, lo que está sucediendo. Hay que decirles lo que está pasando para que este joven se prepare y que pueda defender el país en el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues yo en mi experiencia desde la desaparición de mi hija Carla, me entero que soy la primera mamá que decide alzar la voz, en que no le importa qué es lo que venga para buscar a su hija. Cuando desaparece mi hija, estaba sola, prácticamente estaba sola, no sabía a quién acudir. Solamente me decían que tenía que exigir y exigir, en donde pues yo estaba con los ojos cerrados, ¿no? Hasta que llega Red Retoño y Grupo Acción por los Derechos Humanos y me dan asesoramiento en donde se hace una rueda de prensa y, como les mencionaba, que 21 días después se activa una alerta Amber. Fue la primera alerta Amber que se activa a nivel nacional en Tlaxcala. La de mi hija se activó solamente como prealerta Amber. ¿Por qué? Porque me dijo la procuradora que debido a todas la información que yo había dado, mi hija no había salido del estado. Entonces, la abogada me dice que tenemos que hacer una rueda de prensa en donde, después de todo lo que me han hecho, yo decido alzar la voz. Se activa la alerta Amber 21 días después, en donde a los 8 días, ni 8 días, se desactiva, porque ya no, prácticamente ya no servía para nada. Entonces, después, debido a tantas omisiones que hubo en la búsqueda de mi hija,
Se logra también que la Procuradora del Estado de Tlaxcala se le llevara a comparecer ante el Congreso por tantas omisiones en la desaparición de mi hija. A raíz de todo lo que he venido pasando, pues me doy cuenta que muchas mamás con hijas desaparecidos no deciden alzar la voz por miedo, porque ahora buscar a tus hijos es correr el peligro nosotras también, y tenemos miedo a que nosotras nos hagan algo, porque en el caso mío lo pienso y digo, ¿y si me matan? ¿Quién busca a mi hija? Ajá. Entonces, se logra también hacer mi hija solamente estaba como un acta circunstanciada, como un acta de hechos. También se logra llevar un amparo en donde se gana, y ahora está como una averiguación previa, que es la única también que está en el Estado. Entonces, como verán, nosotros como madres no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que la autoridad tenga, pues, o más bien se toque el corazón, ¿no?, para buscar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que tocar puertas, porque a veces nos llevamos con la idea de que a mi hija desapareció porque la familia estaba involucrada en algo, porque eso es lo que a mí me hicieron creer, porque donde me dijeron que quizá yo tenía otra pareja y que quizá por venganza a mi hija se la llevaron. Entonces, lejos de buscar a mi hija, fue inventarme infinidad de cosas, y pues voy a seguir buscando a Carla, porque como lo he dicho, no perdí un objeto, es mi hija. El buscar a Carla ha ocasionado que tenga que dejar a mis otros 2 hijos. Mi nena de 2 años, mi hijo de 11 años, en donde me pide que me cuide mucho a la hora de que yo salgo, en donde te tienes que cuidar, que sales de tu casa y él te pide que regreses con bien. Es una situación muy difícil, en donde siempre pedimos que más personas se unan a nuestro dolor, se unan a nuestra búsqueda, en difundir, a veces en compartir las fotos de nuestras hijas por redes sociales. Es muy difícil, porque desgraciadamente lo hacemos solamente madres con hijos desaparecidos. Y los demás piensan que porque a mí me pasó, a ellos no les van a pasar. Y estamos aquí no por gusto, no porque pedimos vivir esto, sino que a raíz de que desaparece Carla, mi hija, han venido sucediendo más casos en donde las jovencitas fueron abusadas sexualmente, en donde fueron drogadas y fueron localizadas gracias a que las mamás decidieron buscarme para saber qué es lo que teníamos que hacer. Entonces, como fue una búsqueda inmediata, se lograron la localización de esas 2 jovencitas, desgraciadamente abusadas sexualmente. No queda ahí, ha sido difícil porque ahí en mi comunidad he tenido que caminar sola, porque son muy pocas madres que deciden seguir. Por ejemplo, en el caso de estas 2 jovencitas, me ha costado pedirles que exijan dar con los responsables del caso de sus hijas. Entonces, como madres les pedimos a las universidades, a los jóvenes,
que se unan desde sus trincheras y aporten un poquito del conocimiento, del mucho conocimiento que ustedes tienen para una pronta localización de nuestros hijos y evitar que sigan desapareciendo más jóvenes, niñas, porque tenemos que recordar que no solamente son niñas, ahora son jóvenes, ahora son adultos, entonces tenemos que parar esto ya. Gracias. Nosotros nos dispersamos un poquito, yo siento, porque el tema de seguridad sin guerra, bueno, estamos viendo todos los efectos exactamente, pero lo que sí me gustaría que también se trate luego, quizás en otro foro, cómo lograr la seguridad sin guerra. Yo creo que no debe de ser tan difícil porque muchos países la están llevando a cabo hoy en día. Que de hecho, seguridad con guerra, yo creo que es un contrasentido, porque donde se habla de guerra se habla de un Estado se habla de un Estado que está en revolución, en conflicto. No puede ser seguridad y guerra. Esa fue una de las cosas cuando se declaró la guerra al narco, verdaderamente espantoso, porque México había estado en paz durante todo este siglo, prácticamente, el siglo pasado, quiero decir, pues por supuesto. México había estado en paz, era lo único que teníamos, una paz, digamos, ahí un poquito con sus bemoles, porque estábamos viviendo muchas situaciones, pero se mantenía la paz. Una vez que se declara la guerra, se desata todo esto autorizado, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar, encaminarnos hacia la paz, ya no pensar en seguridad solamente, pensar en paz. Porque más que seguridad, de que yo pueda estar segura que no me pase nada, es la paz, de poder tener el alma tranquila, de pensar que en el que esté necesariamente al lado mío, no necesariamente un extorsionador ni un secuestrador, como me pasa ahora, que cuando voy a Veracruz, estoy sentada en un restaurante, pienso, será un extorsionador o un... ¿Por qué? Porque, no sé, en un estado de paz, las personas no requieren de esas, digamos, delincuencias para sostener una vida. Porque en Veracruz hay mucho tiene que ver también con la desigualdad. Es el otro tema de México, que hablamos, decimos y no consideramos a veces esa extraordinaria, terrible desigualdad que hay en México, donde una sola persona lo tiene todo y tantos millones no tienen nada. Entonces hay un tema ahí también, que para trabajar por la paz hay que reconstruir también la economía y también lo que es el tema de las universidades. Las universidades están en deuda como nunca lo había yo pensado, cuando la universidad es el cerebro pensante, porque el cerebro que manda a todos los miembros, eso es una cosa, pero el pensante es la universidad, es el que está en la sociedad para dirigir, para orientar, y se ha convertido en un eco de lo que dispone el gobierno, se ha convertido digamos, en un preparador de empleados. No están aspirando, las universidades hoy en día, de hecho, tienen cientos de desaparecidos las propias universidades. En la UNAM, tengo un compañero que detectó 100 desaparecidos en lo que él pudo encontrar. Imagínate la población de la UNAM. ¿Cuántos más no deben de haber ahí? En esta misma que estamos ahorita, en la UAM, estoy segura de que hay gente desaparecida, estudiante, y con familiares desaparecidos. Y sin embargo, las universidades, la academia en general, no se está enfocando a los temas de las desapariciones, que es evidente que no sé lo que están pensando, porque ya simplemente se han convertido también en un elenco de aplaudidores y de facilitadores de las acciones del gobierno. Es necesario
como decía Shelly, las carreras ya. En México no se necesitan tantísimos comunicadores, claro, no está mal que la persona lo estudie, pero necesitamos muchísimos forenses, muchísimos arqueólogos, necesitamos gente que trabaje en psicología. Los que vivimos esta delincuencia tan terrible y esta inseguridad requerimos de tratamientos psicológicos. Necesitamos psiquiatras, porque hay las profundidades de los traumas que estamos viviendo requieren también de ese tema, y especializados en este tipo de coyuntura de estado en guerra. Requerimos investigadores, criminólogos, peritos de todo tipo. Ya los requerimientos no son exactamente como las universidades pensaban, preparar personas para un empleo de 4 o 5 mil pesos. No, ahora la universidad tiene que preparar personas para reformar todo el estado de descomposición que permitió el gobierno omiso, corrupto, inepto, para reconstruirlo. Necesita las carreras que sean afines a toda esta situación. Y no pensar, porque no ganan ustedes nada con ganar 10, 15 mil pesos, que realmente hoy en día no alcanzan más que para los transportes y para mal comer, y tener que vivir en un país como el que estamos viviendo. Es necesario que si ganas ese dinero, sea en un país de paz. Y créanme, ustedes como jóvenes pueden hacer muchísimo. Aparte, no hay que ser tan monotemático, porque, por ejemplo, a veces, no, que la música me gusta y nada más me voy por ahí. Sí, está bien, sigue tu música, a mí me encanta, y también lo hago, pero hay más tiempo. Ustedes son resistentes, tienen una capacidad de dormirse a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, hagan cosas. Si ustedes en el día no han hecho nada por los desaparecidos, o por las muchachas que son víctimas de trata, o por los migrantes que son todavía un escalón por debajo de nosotros, créanme que eso es lo más terrible, que nosotros tenemos acceso a MP, malos o buenos, ellos ni a eso tienen. Y realmente, si ustedes no han hecho nada por ninguno de estos sectores que estamos siendo golpeados tan brutalmente, tan salvajemente, tan inhumanamente, no se den por su día bien servido. Digan, no he cumplido con mi día como ser humano. Nada humano me puede ser ajeno. No puedo decir, yo me voy a acostar porque ya yo comí y hice mi trabajo y ya, eso es todo. No puedo clausurar el día sin decir, bueno, cuando menos voy a difundir una ficha, voy a ver qué dicen estos colectivos, voy a ver qué puedo hacer desde mi trinchera, con mis limitaciones o con mis avances, porque hay gente que es muy capaz y nos ha ayudado muchísimo. Y en ese sentido, mientras ustedes no vean que tienen algo, un broche para ponerle a su día, no se vayan a acostar. No digan, trascendí, ese día no cuenta como ser humano, como digamos, un organismo que anda en esto, ok, pero no como ser humano. No puede, hay que dejar que esa fibra que siempre ha vibrado, que siempre nos ha llevado, que nos ha salvado de tantas catástrofes y hecatombes, que nos ha salvado de tantos problemas de todo tipo, naturales, hechos por el hombre, de todo, que nos ha rescatado de todo eso. Hay que volver a hacer que esa misma fibra nos rescate, y necesitamos contar con la academia, necesitamos contar con ustedes, y ustedes ya exijan en sus universidades, en sus escuelas, en todo lo que ustedes hagan, influyan, tengan injerencia, no se queden nada más en decir, bueno, si el fútbol ganó tal partido. No, eso todo el mundo lo dice y todo el mundo lo sabe, y ya eso es muy trillado. Ustedes cambien los paradigmas, porque, como digo, si todo el tiempo que se invierte en fútbol, primero saber cuáles son los partidos y desglosarlos y saber todo lo que van a jugar, después ver el partido, y después que lo ven, todavía ver qué fue lo que pasó, si la cuarta parte de ese tiempo la emprendieran una actividad de este tipo, humanitaria, de verdad, en México yo creo que estaríamos tan avanzados en esto, pero todavía estamos apenas de verdad, construyendo. Podemos y tenemos todo lo que necesitamos. Un país, seguridad sin guerra, eso es lo que propone el foro,
y yo creo que es de la única manera que debemos vivir y a lo que podemos aspirar. Seguridad sin guerra, porque, bueno, de hecho, como decía antes, con guerra no funciona, no se puede hablar de nada de eso. Y yo le aspiro mucho más grande, aspiro y creo que todos debemos aspirar a mucho más grande, un México en paz, un México ejemplar, un México que sea digamos, el faro para la América Latina, que verdaderamente ejerza su potencial de ser el país más importante de América Latina en todos los aspectos. Porque mientras sea un violador de derechos humanos, un país con fosas de 270 personas en clandestinidad, en lo peor que le puede pasar al ser humano, con desaparecidos por cientos de miles, mientras sea así, así no va a ser México. Y ser mexicano no va a ser el privilegio que uno cree, que mucha gente con este afán de México, eso así no va a ser. Necesitamos reconstruirlo, ayúdenos y vamos. Seguridad, no, paz. Muchísimas gracias a todos y desde ahora, como les digo, hagan algo, una pequeña cosa, pequeñita, pasito a pasito, podemos seguir adelante, podemos salir. Algo, como les digo, retuitear, difundir, darnos a nosotros también insumos, porque a veces queremos a alguien que nos apoye, escribiendo cosas, haciendo, en algo, que no transcurra su día sin que el ser humano en ustedes haga algo. Muchísimas gracias.